¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestro curso de cálculo 1. Estamos trabajando la última parte del tema de lógica, ¿sí? En lo que respecta a la cuestión sobre métodos de demostración. Vamos a hacer un video no extensivo, ¿sí? Que nos va a referir a diferentes métodos, y lo que estamos trabajando aquí no es un método en particular, sino un método en general, ¿sí? Y lo que vamos a definir como diferentes métodos va a ser un video en donde nos vamos a remitir a aquellos métodos en donde tenemos que usar algo como reducción al absurdo, contrapositiva, inducción. Son diferentes cuestiones y nada más vamos a manejar algunos aspectos. Algo que es importante que voy a recalcar aquí es la importancia que reviste el hecho de que tengas tú la oportunidad de revisar estos materiales, y si no queda algo claro, es importante que lo vuelvas a ver, lo vuelvas a repasar y preguntes, ¿sí? Pregunta cualquier duda, cualquier cuestión que te surja, porque lo que vamos a ver a continuación, no ahorita, sino a continuación, en lo que respecta ya a teoría de conjuntos, ya vamos a entrar a temas específicos. Y ahí ya vamos a empezar a hacer demostraciones, y no me voy a detener a especificar con el detalle de cómo va una demostración, o que tal vez lo haré en alguno que otro momento, pero no va a ser todo el tiempo, ¿sí? Porque de alguna manera para eso es todo esto que hemos estado trabajando toda esta semana. Y es importante que te des cuenta de lo relevante que es esto, ¿sí? Ya habrás visto en tus otras materias, ¿sí? Ya debiste haber tomado alguna clase con alguno de tus profesores en otra materia, y te habrás dado cuenta que ya empezaron a hacer demostraciones. Eso te debe de poner en alerta, porque aquí también vamos a hacer muchas demostraciones, y de aquí en adelante, o sea, vas a ver infinidad de demostraciones el resto de tu carrera y el resto de tu vida académica si la continúas. Vamos a ya entrar en materia. Vamos a ver hoy lo que es el cuantificador universal, ¿sí? ¿A qué nos remite el cuantificador universal? Ya habíamos discutido, ¿sí?, lo que es el cuantificador existencial. Ahora vamos a ver el cuantificador universal. Este es el existe y este es el para todo, ¿sí? Ya discutimos esta parte, ahora vamos a ver esta. ¿Cuál es más importante? Cualquiera de los dos, ¿sí? No hay uno más importante que el otro. No es que el para todo sea más relevante que el existe, o que el existe sea más relevante que el para todo, ¿sí? Aquí entre estos dos, en cuestiones de filosofía de la lógica, hay una discusión abierta sobre asuntos con respecto al existencial, cuándo existe, por qué existe, este tipo de cuestiones que realmente ahorita de momento no nos vamos a meter en ello, ¿sí? Y para todo, pues también hay detalles, ¿sí? Pero lo relevante aquí es qué nos lleva, ¿no? ¿Por qué nos muestra el existe, o por qué nos muestran el para todo? Cuando tú usas un plumón, ¿sí? Lo observas y dices, bueno, el plumón tiene ciertas propiedades, ¿sí? Es un plumón que sirve para pintar en el pizarrón blanco. ¿De qué está hecho? De plástico, ¿sí? Es de color rojo. En fin, puedo enunciar una serie de propiedades y características que hacen único a este plumón. Pero de ahí en fuera, ¿sí?, este plumón es uno de tantos.
Este es un plumón en específico. Y si yo me refiriera a la cantidad de plumones que hay en el mercado con respecto a este color, ¿sí? Con las mismas características, es un conjunto enorme. Entonces, no me voy a detener a especificar cada uno de los plumones porque hay una cantidad enorme de ellos, ¿sí? Y los que se están produciendo. Entonces podemos suponer una cantidad finita, pero como se están produciendo constantemente, algunos podrían presuponer que podría suponerse una cantidad infinita, ¿sí? Por decir algo. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a objetos matemáticos, no nos vamos a referir a cosas específicas, nos vamos a referir a cosas genéricas. Regularmente cuando nosotros hemos estado trabajando desde la primaria, secundaria, preparatoria, regularmente nos hacen referencia a objetos específicos como raíz de 2, pi, ecuaciones como x cuadrada más 2x menos 1 o más 1 igual a 0, ¿sí? O x cuadrada más 2 veces xy o más xy más y cuadrada igual a 0, por darles algunas cosas. Ustedes dirán, bueno, esto no es muy específico. No, pero nos podemos referir a esto como un objeto y a esto como otro objeto, haciendo referencia a ciertas circunstancias igual a esto, ¿sí? Y estas características que mueven a estos números y a estas ecuaciones, ¿sí? Son de diferente tipo. Estos son específicos. En esencia, raíz de 2, pi, 3, 4 quintos, etc. ¿Sí? ¿Qué te refieren estos términos? Números, ¿no? ¿De qué tipo? Números racionales, perdón, números irracionales, números racionales y números enteros, ¿sí? Podemos manejar los números naturales, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo así. Entonces, si estamos trabajando en esencia con números irracionales, números racionales y números enteros, nos estamos refiriendo en este caso a objetos específicos. ¿Pero objetos específicos de qué? ¿De números de qué tipo? Claro, de estos, ¿no? Pero ¿a dónde nos lleva eso? A conjuntos, exactamente. A conjuntos, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales. Enteros, ¿sí? Racionales e irracionales. Y lógicamente, pues vamos a abarcar aquí los naturales, ¿sí? Y los reales. Entonces, no vamos a empezar todavía con teoría de conjuntos, pero sí vamos a introducirnos un poquito en este aspecto para hacer una demostración, ¿sí? Un cuantificador universal, aquí cuando estamos trabajando directamente con conjuntos, estamos trabajando con algo genérico, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los plumones rojos, ¿cuál de todos? O todos en general, ¿sí? Ahora, podemos especificar dos tipos de plumones rojos, ¿sí? Son dos plumones rojos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues lógicamente uno tiene la tapa roja y el otro no, ¿sí?
pero ambos pintan de color rojo. Son diferentes en cuanto a su forma, están hechos de plástico, están constituidos con los mismos elementos, pero la forma es distinta, ¿sí? Entonces, este plumón pertenece a un subconjunto y este plumón pertenece a otro subconjunto del mismo conjunto, ¿sí? El conjunto de los plumones rojos con tapa roja y el conjunto de los plumones rojos con tapa blanca. Al final, ambos pertenecen al mismo conjunto. Es decir, pertenecen a subconjuntos distintos, pero el conjunto que contiene esos dos conjuntos sería el que contiene a ambos. Sería el conjunto de los plumones rojos, ¿sí? Nada más. Si ya nos concentramos en el conjunto de los plumones rojos con tapa roja y en el conjunto de los plumones rojos con tapa blanca, ¿sí? Entonces son dos propiedades distintas. Será la misma propiedad en cuanto a plumones rojos, pero con tapa roja y tapa blanca, eso ya me cambia la propiedad, ¿sí? En esencia, lo que te quiero mostrar es que va a pasar lo mismo con los conjuntos, en este caso de números. Porque cuando hablamos de números reales, ¿sí? Cuando nos enfocamos en los números reales, pues los números reales están compuestos por diferentes conjuntos. El conjunto de los números naturales, pues lógicamente van del 1, algunos los ponen desde el 0, vamos a suponer que estamos desde el 1, el 2, etc. Y el conjunto de los números enteros, pues van desde el menos, desde menos infinito hasta menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Y lógicamente los números racionales y los números irracionales, y eso pues, lógicamente vamos a ver que este conjunto está contenido dentro de este conjunto está contenido dentro de este, ¿sí? Pero este ya no está contenido dentro de este. Sin embargo, el conjunto de los números racionales y el conjunto en unión con el conjunto de los números irracionales me va a formar al conjunto de los números reales. Entonces, podemos observar que el conjunto de los números irracionales y el conjunto de los números racionales son conjuntos distintos, ¿sí? Refieren a cuestiones diferentes en cuanto a los elementos que los componen, pero eso en general me forma un conjunto que es el número de los conjuntos, pero el conjunto de los números reales, y todos estos van a tener una propiedad, ¿sí? Esa propiedad lógicamente la van a tener estos dos. Pero la otra propiedad que hace únicos a los números racionales no va a estar compartida con la propiedad de los números irracionales, ¿sí? Discutiremos eso posteriormente. Lo único que quiero que te quede claro aquí es la conjunción de estos dos hace que se forme el conjunto de los números reales. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando yo voy a hacer una demostración, y me refiero a esta parte del cuantificador universal, cuando yo voy a hacer una demostración con respecto a un conjunto o a otro, ¿sí? Me tengo que enfocar en específico a un término. ¿Cuál de todos me agarro? Por ejemplo, si quiero hacer una demostración y esa demostración está en función de los números enteros, ¿a cuál de todos los números enteros me voy a agarrar? Al menos 5, al 4, al 2 millones, al 5 trillones. ¿A cuál número me voy a agarrar? No puedo agarrar un número en específico, o sí puedo, ¿sí? Y puedo mostrar, pero la muestra o la demostración que voy a hacer es sobre un número en particular.
sobre el 4, por ejemplo. Entonces el 4 tiene otras propiedades que me interesan, por supuesto. Pero demostrar algo sobre el número 4 solo me limita a eso, al 4, no a otro número. Por ejemplo, el 5. ¿Sí? En cambio, si tomo el 5, pues si quiero hacer una demostración con respecto al 5, va a ser con respecto al 5, no con respecto al 4. Entonces es ahí donde empieza uno a decir, bueno, que me agarro. Es por eso que las demostraciones tienen que ser generales. ¿Sí? En este caso te vas a tomar un elemento del conjunto de los números enteros, ¿sí? En general, de tal manera que cumpla la condición de ser un número entero nada más, porque dentro de los números enteros tenemos los números pares, los números impares, los números primos, etc. ¿Sí? Y lógicamente, ¿eso qué va a implicar? Pues va a implicar que cuál te vas a agarrar. Si te agarras el 2, porque es par o porque es primo. Si te agarras el 4, porque es par, ¿sí? O porque es múltiplo del 2. En fin, podemos entrar aquí en discusiones de este tipo que no tienen mucho sentido, ¿sí? No tienen mucho sentido para una demostración general. Si nos vamos a enfocar en un número y vamos a discutir las propiedades de un solo número, de un número en particular, el 3, y nos vamos a concentrar en eso, pues lógicamente eso nos va a llevar a otro contexto, en otras circunstancias donde nos interese precisamente pues las propiedades del número 3 y para qué nos sirven y sobre qué o en dónde. Pero para una demostración general no me sirve de mucho. No me puedo enfocar en cuestiones muy particulares porque eso no me dice nada. Me dice nada más al respecto de lo cual me estoy enfocando. No me dice nada en el general del conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los conjuntos tienen propiedades, ¿sí? El conjunto que tiene las propiedades de este tipo, ¿sí? X en R, tal que todas las X que cumplan esta propiedad, porque esta es una propiedad, ¿sí? Van a pertenecer a este conjunto, y este conjunto lo puedo llamar A. Y lo mismo para este. Las X que están en R, en los reales, tal que cumplen esta condición, bueno, los números, podríamos ponerlo así. Los números X y Y en R2, tal que cumplen esta condición, entonces esto lo puedo llamar A', por darles un nombre, ¿no? Entonces, cuando yo tome un conjunto, ¿sí? Me voy a referir no a algún término en particular que cumpla la propiedad que me define el conjunto, sino me voy a tomar un término en general que cumpla la condición que me define el conjunto, la propiedad. ¿Sí? Entonces, el para todo, de alguna manera, es útil porque nos vamos a referir a una selección que se va a enfocar al general, ¿sí? Entonces es como si metiéramos la mano a una bolsa llena de pelotas y uno sabe que todas las pelotas de una bolsa son blancas, todas las pelotas de otra bolsa, perdón, son rojas. Entonces si yo meto la mano acá, cualquier pelota que yo saque va a ser blanca. Si yo meto la mano acá, cualquier pelota que yo saque va a ser roja. Me voy a fijar y van a ser pelotas, pero unas son blancas y otras son rojas. Cualquiera que yo saque, pues va a representar a las demás, ¿sí? Entonces a esa la puedo llamar X y a esta la puedo llamar Y. Es por eso que nos vamos a enfocar en cualquiera que yo tome de aquí, cumple la condición, ¿sí? Entonces no importa cuál me tome, tomo X, no importa cuál me tome, tomo Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que X va a cumplir la propiedad
de ser una pelota blanca o Y va a cumplir la propiedad de ser una pelota roja. ¿Sí? Entonces vamos a algo más específico y vamos a esbozar nuestra demostración. Bueno, ya estamos aquí, ahora vamos a ver nuestro enunciado, nuestra proposición y vamos a explicar un poquito, ¿no?, de qué se trata. Tenemos una proposición y vamos a definir los conjuntos A y B, ¿sí?, tales que A es igual a las X que están en R, tal que X cuadrada menos 3X menos 2 es menor o igual que 0. Esta es la propiedad del conjunto, ¿sí? O sea, es el conjunto de las X que están en R, ¿sí? Ahora, para los que no lo tengan claro, cuando decimos X en R, estamos afirmando que X está en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta pequeña. Entonces, para no escribir todo esto, ¿sí?, escribimos esto de esta forma. Ahora, X está en R o X pertenece a R, tal que todas estas X que estén aquí en este conjunto A van a cumplir la propiedad de que X cuadrada menos 3X menos 2 es menor o igual que 0. Y tenemos el conjunto B. El conjunto B es el conjunto de las X en los reales, ¿sí?, tal que X es mayor que 1 y menor que 2, ¿sí? Este es el conjunto B. Todas las X que cumplan esta propiedad pertenecen a este conjunto y todas las X que cumplan esta propiedad pertenecen a este conjunto. Ahora, ¿qué se está afirmando? Entonces, A es igual a B. Lo que nos están diciendo es que el conjunto A es equivalente al conjunto B. Vamos a ver por qué. Aquí una pregunta fundamental que surge es ¿cómo demostrar que el conjunto A es igual al conjunto B? A lo mejor ya has visto un poco de teoría de conjuntos en tu curso de álgebra, ¿sí? Y te habrán hecho ya alguna demostración al respecto sobre cómo demostrar que un conjunto es igual a otro, ¿sí? Pero aquí la idea principal es cómo demostrar que un conjunto está o es equivalente a otro. ¿Cuál sería aquí la cuestión? Entonces, esta es la primera pregunta, ¿sí?, que nos tenemos que hacer, y es la pregunta que nos tenemos que plantear en cualquier demostración. ¿Cómo puedo demostrar que algo se cumple? ¿Sí? Esa es la pregunta fundamental en cualquier demostración. A partir de ahí, lógicamente tengo que hacer uso de mis hipótesis. Pero el hecho de observar la conclusión me hace ver, pues lógicamente, todo el antecedente. ¿Sí? Entonces, de aquí partimos. ¿Cuáles son mis hipótesis? A y B son equivalentes a esto y ambos son conjuntos. ¿Sí? Ahora, me están diciendo que estos dos conjuntos son iguales. Entonces, lo que quiero demostrar es que el conjunto A es equivalente al conjunto B. Vamos a ver cómo vamos a proceder. Demostración. Regularmente lo que se hace, ¿sí?, para demostrar que un conjunto es igual a otro es usar esta condición. A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Por qué? Muy simple. Si X está en A, y veámoslo así, este es el conjunto B y este es el conjunto A,
¿sí? Cualquier elemento que yo me tome aquí, cualquiera de estos puntos que yo me tome en A, si A está dentro de B, pues ¿qué es lo que va a surgir? Pues que para todo elemento X en A, si X está en A, esto va a implicar que X está en B. ¿Por qué? Porque, pues lógicamente, al estar A dentro de B, ¿sí? Pues todos los elementos de A están dentro del conjunto B. No todos los elementos. Si esto fuera nada más en este sentido, aquí podríamos ver que hay términos que no están dentro de A. Y ahora, para ver el otro lado, pues lógicamente lo que yo tengo que hacer es observar qué pasa con el conjunto A y el conjunto B. Pues tengo que ver que todos los elementos del conjunto B estén dentro del conjunto A. Porque si me pasa que alguno de los si algunos términos del conjunto B se salen no están dentro del conjunto A, pues lógicamente no. B no está dentro de A, no está contenido dentro de A, ¿sí? O al revés. Pero en este caso, habrá con que uno no esté, ya eso quiere decir que el conjunto B no está completamente dentro de A, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí es precisamente esta parte. Basta mostrar que A está contenido en B y que B está contenido en A. ¿Cómo vamos a mostrar eso? Pues lógicamente muchas veces se parte del hecho de que se toma cualquier X en A tal que se muestre que está en B. O sea, yo me tengo que tomar cualquier X en A, entonces tengo que ver que ese X está también en B. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo procederíamos para nosotros observar que cualquier X que yo me tome aquí está también acá? Lógicamente tengo que enfocarme ahora en el conjunto A. Supongamos que vamos a demostrar de A en B. O sea, vamos a demostrar la contención de que A está en B. O sea, todo el conjunto A está contenido o está dentro del conjunto B. Todos los elementos de A están en B. Eso es lo que queremos mostrar. Nos tenemos que fijar en este caso, pues, en lo que nos dice el conjunto. ¿Sí? Es importantísimo que observemos el conjunto. Las X que están en R, ¿sí? Tal que X cuadrada menos 3X más 2 es menor o igual que 0. Todas las X en R que cumplan esta propiedad están en A. Entonces, me tengo que enfocar en la propiedad. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos en ese punto. Entonces, tomamos un X, tomamos X en A, tal que, ¿sí? X debe cumplir que X cuadrada menos 3X más 2 es menor o igual que 0. ¿Sí? ¿Cómo vamos a proceder aquí? Pues lógicamente tengo que utilizar esto. Factorizando, lo que voy a tener es, esto va a implicar, ¿sí? Que factorizando, vamos a tener que x menos 1 por x menos 2
es menor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, aquí me tengo que hacer una pregunta fundamental. Tengo que ver aquí que para que esto se cumpla, x tiene que ser mayor que 1 y x tiene que ser menor que 0, o x tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Y x tiene que ser menor que 2. ¿Cuál de las dos me sirve? La primera, ¿sí? No pueden darse los dos casos, tiene que darse uno nada más. Entonces, si me fijo en el primer caso, si tomamos el hecho de que x menos 1, ¿sí?, es mayor o igual que 0, y x menos 2 es menor o igual que 0, ¿eso qué va a implicar? Voy a borrar arriba. Recuerden la propiedad del conjunto B, ¿sí? Es lo que queremos ver eso. Queremos ver en particular que la propiedad que la x que está en A cumple esta propiedad, ¿sí? Entonces, el paso siguiente es ver si esa x cumple la propiedad del conjunto B, ¿sí? ¿Y cuál es la propiedad del conjunto B? Pues que x es menor o igual que 2 y es mayor o igual que 1, ¿sí? Pues vamos a ver. Entonces, se detiene de aquí que x es mayor o igual que 1 y x es menor o igual que 2. Cambiando las desigualdades, ¿sí? Entonces, x 1 es menor que x y x es menor o igual que 2. Por lo tanto, uno es menor o igual que x y menor o igual que 2. Es decir, 1 es menor que x y x es menor que 2. De esta forma nos damos cuenta, por lo tanto, tenemos que x pertenece al conjunto B también, porque cumple la propiedad del conjunto B, ¿sí? O sea, pasamos del conjunto A a la propiedad del conjunto B, o sea, pasamos de la propiedad del conjunto A la propiedad del conjunto B, que era lo que queríamos observar, ¿sí? ¿Y eso qué va a implicar? Esto es que x está en B y, que x está en B, pero esto es que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Ahora, ¿cómo demostraríamos el hecho de que el conjunto B está contenido dentro del conjunto A? Bueno, pues tendríamos que partir de la propiedad del conjunto B, ¿sí? Tendríamos que darnos cuenta que podemos hacer esto y luego, pues, lógicamente hacer esto. Y de ahí pasaríamos a esto, a esta parte. ¿Y eso a dónde nos llevaría? Pues nos conduciría acá. Y de ahí, pues lógicamente nos conduciría acá. Entonces, las demostraciones en teoría de conjuntos, luego muchas veces se usa esta cuestión de que sí, solo sí, sí, solo sí. Esto es nada más para hacer referencia de que se vale de un lado, o sea, si vamos
de A a B, luego vamos de B a A, o sea, nos vamos de regreso, o sea, vamos en este sentido, ¿no? Ese sería el significado que tienen estas flechas, ¿sí? O esas dobles implicaciones. En este caso, la idea principal, pues, es mostrarte, ¿sí? Que tomamos cualquier término en A, para todo X que esté en A, entonces tenemos que mostrar que está en B. Entonces, tomamos cualquiera X en A para todo X en A, tal que X debe cumplir esto. ¿Por qué? Porque es la propiedad del conjunto A. Entonces, cualquier X que hemos tomado, ¿sí? También cumple esto. Entonces, esa X en particular, al cumplir esto, ¿sí? También cumple esta parte. ¿Sí? Entonces, si cumple esto, a partir de estas deducciones que hemos hecho, pues entonces también me va a llevar a que cumple esto. ¿Sí? Y como cumple esta propiedad, bueno, esto que hemos deducido también va a cumplir esto. Y al final, pues lógicamente me va a llevar a concluir que esto es lo que estoy observando, y como sé que esta es la propiedad del conjunto B, ¿sí? Entonces puedo afirmar que X pertenece al conjunto B. Y viceversa. Tomo cualquier X en B, ¿sí? Tal que esa X tiene la propiedad del conjunto B, ¿sí? Cumple con esa propiedad. Entonces, si cumple con esa propiedad, cumple con esta. Y esa misma X cumple con esta. Aparte de eso, pues sé que cumple con esta condición y sé que cumple esto, también esa X. Por lo tanto, si sé que esa X cumple con esto, entonces sé que X está en el conjunto A. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos tomado cualquier X y hemos mostrado que X, cualquier X del conjunto A al conjunto B se cumple, y del conjunto B al conjunto A se cumple. Por lo tanto, A es igual al conjunto B. De ahí la relevancia y la importancia de un para todo, ¿sí? Porque es genérico, es cualquiera. En cambio, en el existencial es más específico. Puede ser específico en cuanto a un conjunto de términos, ¿sí? Con una propiedad en específico, o a un término en particular, ¿sí? De un conjunto en general. Esas son las condiciones del existencial. Pero aquí el para todo es para todo término, para todo conjunto o para todo elemento del conjunto, ¿sí? Porque vamos a ver eso más adelante. También hay conjuntos que cumplen una condición y que se pueden tomar como elementos, ¿sí? Pero al ser elementos de otro tipo de conjuntos que vamos a llamar familias, ¿sí? Pero eso ya es más adelante, ¿sí? Ahorita concentrémonos en esta parte, y esa es la relevancia. Y a partir de ahí solo te quiero dejar con esto, ¿sí? Y que quede clara la importancia de una demostración, ¿sí? Una demostración no es con un elemento en particular. Puedes usar algo que parece particular como esto, ¿sí? Conjuntos que te definen algo en particular, pero hay una generalidad dentro de ahí, ¿sí? Y ya lo iremos viendo un poco más adelante con todas las demostraciones que vamos a hacer, ¿sí? Y voy a ser muy enfático en esa parte. Fíjate aquí, fíjate allá. Tomamos esto, tomamos aquello, las hipótesis, etcétera, ¿sí? Y lógicamente eso es aprovechando para, aparte de darte los temas de cálculo, pues enseñarte a demostrar, ¿sí? Vamos a tratar de hacer este curso un curso de demostraciones, pero para que aprendas a demostrar también, además de que tienes que aprender todos los temas que tenemos dentro del curso de cálculo, y con ello, pues lógicamente para que tengas éxito, ¿no? En tu carrera como actuario, como matemático o matemática o actuaria, ¿sí? Física o físico. ¿Sí? Y si estás estudiando alguna otra carrera y estás con nosotros, pues no importa. Bienvenido seas. Cuídate y nos vemos en el próximo video, y hasta pronto.